es Paola Rivadeneira, soy de nacionalidad colombiana y tengo 42 años. Hace un poco más de 8 años que estoy mal y hace 4 años y medio que finalmente logré un diagnóstico. En este video voy a contarles a manera pues muy rápida sobre mi caso, la sintomatología, los tratamientos que he hecho y cómo me encuentro en este momento. ¿Cómo empezó todo? Yo tuve como 2 días en abril del 2013 en los que yo me sentí como si me venía un resfrío, una gripe muy fuerte. La gripe obviamente nunca llegó. Y después de ese episodio yo empecé a tener momentos en los que sentía como episodios de cansancio y me dolía, tenía dolor plantar al levantarme. Después empecé a tener dolor en el cuello y ese dolor del cuello se volvió un dolor constante. Prácticamente yo tenía una tortícolis fija. Después la tortícolis se convirtió en migraña y bueno, no había terapia ni había antiinflamatorio que me quitara completamente el dolor. En ese primer periodo a veces yo sentía también como una sensación de desmayo, pero estas eran cosas que como que iban y venían, eran muy esporádicas, eran manejables. Entonces yo obviamente empecé a ver qué podía estar pasando, empecé a ir al médico. En ese momento yo vivía entre Inglaterra y Ghana, pero basada en Inglaterra. Y entonces empecé a ir a diferentes médicos y bueno, al final no encontraron nada. Como yo tenía mi bebé recién nacida y estaba sola con ella y con mi hijo adolescente, pues al final la conclusión fue como que, bueno, estaba cansada, ¿no? Estaba un poco estresada y ya. Luego me fui a vivir a Ghana. Bueno, aquí abro paréntesis y digo que yo no recuerdo haber tenido una picadura. Es más, yo no sabía ni cómo se veía una garrapata, ni que eran peligrosas, ni nada. Pero sí recuerdo que a mí me salía aquí como una picadura, de la cual yo tengo todavía la cicatriz. Y esto iba y venía. Yo pensaba que a lo mejor era una picadura de hormiga, ¿no? Y yo pienso hasta ahora que tal vez fue eso, porque claro, he vivido en muchísimos países y he tenido picaduras de todo y nunca una picadura me había dejado una cicatriz. Entonces puede ser que era esa, pero no tengo ninguna certeza. Tampoco tengo certeza de que haya tenido una picadura en Inglaterra o de que haya sido en Ghana, no lo sé. En todo caso, cuando yo ya fui, después de unos meses me fui a vivir definitivamente a Ghana y allá los síntomas empezaron a ser más seguidos, empecé a tener más síntomas, eran unos niveles de cansancio exagerados, empecé a tener a nivel neurológico problemas para procesar información, ya sea en una conversación o viendo un film o leyendo algo. Era como que no lograba entender. Los periodos de cansancio eran más largos, eran más fuertes. A veces tenía parestesias. Bueno, empecé a tener problemas de alergia, problemas de acné. Se me empezó a caer el pelo, ¿no? Entonces tenía una alopecia no total, pero parcial. Tenía huecos en la cabeza ya sin pelo. Resequedad en la piel. A veces yo sentía como que la pierna izquierda estaba débil, ¿no? Y los síntomas me cogían siempre el lado izquierdo. Bueno, tenía un sinnúmero de síntomas. Yo empecé a tomar nota y me di cuenta que los síntomas eran cíclicos, que los síntomas venían al final de la fase lútea y con el periodo, ¿no? Entonces, estos fueron los primeros 2 años. En esos 2 primeros años en que evolucionaba la sintomatología, yo empecé a buscar respuestas. En esa búsqueda de respuestas yo estuve en varios países y vi muchísimos médicos. Había visto ya 27 médicos, de los cuales algunos eran investigadores, quien escribía los libros de medicina. Tuve la suerte de tener un muy buen seguro médico, entonces podía tener acceso a este tipo de médicos, pero nadie lograba darme un diagnóstico. Entonces habían algunos médicos que me decían: sabemos que usted tiene algo, sabemos que usted está bien, pero ya le hemos hecho de todo y no logramos entender qué es. Y había otros que me decían: no, usted está estresada, ya, y no más, ¿no? Y dejaban el tema ahí. En esta frustración que todos conocemos, obviamente no me di por vencida, porque además pues cada vez estaba peor.
porque los síntomas eran cíclicos, entonces se pensó obviamente en un tema hormonal, en un tema ginecológico, y empecé a explorar ese camino. Así fue como llegué a una ginecóloga en España, que digamos fue como la primera pieza del rompecabezas en este proceso ya de recuperación. Obviamente allí sí descubrimos había un tema ginecológico, y al ser tratado, yo hice un tratamiento experimental con ella, que de hecho era principalmente una antibioterapia también a largo plazo. Entonces yo empecé a mejorar muchísimo y muy rápido. Entonces pensamos, bueno, eso fue. Siguiendo esta línea, digamos, de diagnóstico y de tratamiento, la última opción, si el paciente ya no mejoraba, era hacer una histerectomía y una operectomía. Sin embargo, yo opté por una operectomía unilateral, o sea, dejé solo un ovario para no ir en menopausia, y dije, bueno, si esa es la opción para estar 100% bien, pues yo la tomo. Ya no quería más hijos, entonces decidí hacerme la histerectomía, y después de la operación yo estuve perfecta. Yo estuve perfecta por 3 meses. Claro, yo después de la operación seguí un tiempo todavía con antibiótico y estuve bien. A los 3 meses a mí me dio malaria. La malaria en Ghana es endémica. Digamos que entre comillas es normal que a uno le dé malaria. Aún no nos había tocado en la familia, pero era muy común. Cuando me dio la malaria me puse muy mal, y entonces estuve en algún momento debatiéndome entre la vida y la muerte. Cuando tuve el diagnóstico de la malaria, los síntomas neurológicos se me alborotaron de una manera horrible, o sea, volvieron de una manera muy fuerte, o sea, al punto que, por ejemplo, la pérdida de memoria, yo no lograba saber en qué año estábamos, no lograba saber qué día era, tenía lagunas mentales muy grandes. Había días que yo no sentía fuerza en la pierna izquierda, entonces si yo intentaba pararme, sí lograba pararme, se me doblaba la pierna, ¿no? Tenía problemas para caminar, para estar en pie, necesitaba ayuda. Fueron días pues muy difíciles. En ese momento yo empecé a pensar que pues a lo mejor hubo algo que se reactivó, se reactivó porque pues mi sistema inmune estaba mal por el tema de la malaria. Y bueno, yo hasta ahí, que ya habían pasado 4 años de exámenes y de tratamientos y de cosas, yo sabía, digamos, lo que yo no tenía, pero no sabía lo que tenía, porque pues lo que pensé que tenía, que se arregló con el tratamiento y después con la cirugía, pues no era, ¿no? Entonces yo hablé con mi médico tratante allá, y yo le pedí el favor que me acompañara el tratamiento para la malaria con un antibiótico y en qué dosis y todo. Y yo le dije, mire, yo creo que lo único que en estos 4 años no hemos pensado es la borreliosis, y mire todos los síntomas neurológicos que yo tengo. Empecé a tener problemas para hablar, empecé a tener ataques, o sea, no ataques como convulsiones, pero momentos en los que yo perdía completamente la movilidad de los codos hasta las manos, y también de las rodillas hasta los pies, y tampoco podía mover la lengua, entonces no podía hablar. Y perdía totalmente la rigidez del cuerpo, o sea, no podía ni siquiera estar en una posición sentada, rígida. Nada, era como el peso muerto del cuerpo. Y bueno, entonces el doctor accedió, hice con él 10 días de tratamiento de antibiótico endovena, a una dosis un poco más alta de la que normalmente lo hacen, y así yo logré pararme para poder subirme en un vuelo y viajar a buscar ayuda. Ya con el tema de la borreliosis en la cabeza, yo había también ya hablado con otros amigos médicos, ¿no?, que conocían muy bien mi caso, y también ellos pensaron, sí, eso es una opción que de verdad en todo este tiempo no hemos pensado. Entonces me fui para Italia, y desde allá logré mandar las muestras a Alemania, y las muestras pues resultaron positivas. En ese periodo yo seguí empeorando, porque claro, ya estaba otra vez sin el antibiótico, entonces empecé a retroceder, no sé, 1 vez o 2 veces a la semana tenía estos ataques. Y bueno, por un lado estaba contenta de haber encontrado lo que tenía, pero pues por el otro lado fue cuando entré en este mundo en el que entendí
que no es una enfermedad que se toma uno una pastilla y ya pasa, y que además no todos los médicos están dispuestos a ayudar, o existe pues un desconocimiento médico muy grande en el tema. Así que yo decidí tratarme sola, porque pues o era eso o era ya no caminar, o quién sabe qué, pero yo retrocedía todos los días. Entonces, en ese año que yo me traté sola, o sea, estamos ya hablando entre el cuarto y el quinto año, en algún momento que yo ya estuve funcional, yo logré viajar para una conferencia donde habían médicos de ILAS, y en esa conferencia yo logré hablar con 2 de ellos y comentarles mi caso. Pues fue prácticamente como hacer una consulta con ellos, y ellos bueno, revisaron todo lo que estaba haciendo y me dieron consejos sobre cómo tenía que seguir. Y fue así como lo hice. Ese primer año de tratamiento sola lo usé también para ir viendo o estar en contacto con pacientes y ver cómo evolucionaban, quién iban, etcétera. Y pues mi observación personal al final de ese año, de ese proceso, fue que los que estaban mejor eran pacientes de ciertos médicos en Estados Unidos. Entonces decidí ir por esa opción, porque pues claro, no soy como las celebridades que puedo ir saltando de un lugar a otro, ¿no? Entonces tenía que ir a una opción que sea la más segura, digamos, o la menos insegura. Entonces empecé a ir donde una doctora en Estados Unidos, y ella estaba segura que yo además tenía Bartonella, porque claro, clínicamente mi cuadro era también de bartonelosis. Y nosotros volvimos a hacer los exámenes en Estados Unidos. Allá salió otra vez todo lo que me había salido positivo, me salió positivo ahí, y además la Bartonella. Entonces ella me empezó a tratar. Esa fue otra gran parte de este rompecabezas, otra pieza de este rompecabezas que me ayudó en la recuperación. No fue fácil, yo estuve como 5 semanas muy mal, pero pues después otra vez estuve bastante bien, o mucho mejor de como estaba antes. Con ella estuve 2 años, ¿no? de antibiótico pues seguido, todos los días, pero el año pasado, en octubre, decidí que iba a cambiar médico, porque se abrieron las listas con otro médico. Ahora estoy siendo seguida por esta otra clínica. Estoy haciendo una antibioterapia pulsada. Es un programa un poco complicado de explicar, porque bueno, a veces hago 2 semanas sí y 2 semanas no. A veces hago 2 semanas sí y 1 semana no. Y en los días que tomo en las semanas que tomo el antibiótico, no lo tomo todos los días, ni tomo los mismos antibióticos todos los días. Es un programa bastante complicado. Cuando volví a empezar el antibiótico, que fue en enero de este año, y pues que lo empecé de manera pulsada, fue muy difícil, estuve mal, bastante mal, me volvieron muchos síntomas neurológicos, pero pues como que a medida que va pasando el tiempo tolero mejor el tratamiento. Sin embargo, pues las semanas que estoy con el antibiótico me voy siempre para atrás, pero luego ya las semanas que estoy sin el antibiótico noto la gran mejoría. Estoy aún en ese proceso, no sé por cuánto tiempo. Ellos creen que no va a ser mucho tiempo, porque pues igual ya, digamos, me tomaron como paciente cuando yo ya había tenido una gran evolución y muy positiva. Sin embargo, no estoy en remisión, o yo no sé, o de pronto esto es la remisión, no sé. En general yo estoy muy funcional en este momento, pero no estoy bien. Yo aún tengo días y aún tengo periodos en los que me siento mal. Para mí el síntoma estrella, el peor de los síntomas y con el que no hemos podido, es la fatiga. Y cuando tengo demasiada fatiga, bueno, también me viene un poco de brain fog, ¿no? Como esta nube en la cabeza que a uno no lo deja pensar. Esos han sido como los peores síntomas. He sufrido muy poco de dolor articular. He tenido sí dolores musculares, pero no he tenido inflamación, por ejemplo, en las articulaciones, que es algo muy común. Pero bueno, he tenido todos los otros síntomas. Ahorita diría tal vez que estoy, no sé, un 85-90%. Llevo una vida casi normal, pero aún no, pues porque tengo días o periodos que no estoy bien. Hoy, por ejemplo, no me siento bien. Los viajes me cuestan mucho. Hay ciertas cosas que me cuestan todavía. Ahorita acabo de regresar y pues
es todo un proceso, ¿no? A nivel físico, pues me viene una fatiga fuerte todavía. Entonces, por ejemplo, hoy es un día en el que no he hecho casi nada, solo este video. Y bueno, y luego tengo días en los que estoy bien, pero aún en esos días yo no puedo hacer, o sea, yo sé dónde es mi límite, y donde yo me paso del límite, yo a veces pago, y lo pago por lo general con fatiga y con un poco de dolor muscular. Bueno, desde el año pasado logré volver a trabajar. Eso ya me dice mucho, porque yo había tenido que dejar el trabajo por la enfermedad. Yo trabajo desde la casa y pues trabajo a mi ritmo, entonces logro manejar muy bien los días que estoy mal. No creo que sería capaz de trabajar tiempo completo todavía. No sé si voy a lograr la remisión total, o sea, ya en abril cumplí 4 años de estarme tratando y aún no estoy completamente bien. Sin embargo, pienso que también si me quedo ya el resto de la vida como estoy, bueno, listo, lo acepto. No es perfecto, pero está bien para mí, porque pues logro disfrutar de muchas cosas que había dejado de lado. Bueno, en este proceso, aparte del tratamiento con los fármacos, pues con los antibióticos sobre todo, que son como el pilar del tratamiento, yo he acompañado siempre con otro tipo de terapias, por ejemplo, terapias de medicina ortomolecular, obviamente con suplementos, muchísimos suplementos que, bueno, los voy rotando y voy cambiando las dosis, homeopatía, fitoterapia, la dieta. He hecho muchísimas cosas. Yo creo que es cuando uno tiene un problema multisistémico, pues hay que atacar como que de todos los lados, ¿no? Para lograr mejorar. Mi objetivo ahorita es seguir con el tratamiento y lograr un poco más de estabilidad. Así esa estabilidad no sea estar al 100% todo el tiempo, pero si me quedo al 80% todo el tiempo o al 90% todo el tiempo, está bien para mí, ¿no? Poco a poco las coinfecciones se han ido negativizando. Mis médicos piensan que en este momento es más la Bartonella que la borreliosis, las otras son ya todas negativas. Tengo algunas bandas todavía de la Borrelia burgdorferi positivas, sin embargo tenía Borrelia Miyamoto también, y esas ya se han negativizado totalmente. Y bueno, a nivel, digamos, clínicamente, o sea, a nivel de sintomatología, pues también claramente como han ido desapareciendo las coinfecciones, he ido mejorando, ¿no? He hecho también, o estoy haciendo todavía, microinmunoterapia, porque claro, depende de cómo estaba. Había momentos en que había reactivaciones virales, ¿no? Cuando me ponía muy mal, entonces además tenía estas reactivaciones virales, así que tengo una doctora que me sigue para la microinmunoterapia, y creo que también ha sido otro punto importante de mi tratamiento. Bueno, de momento estoy ahí, vamos a seguir y vamos a ver pues hasta dónde nos lleva este tratamiento. Yo quedo pues disponible para alguien si tiene preguntas. Espero que, no sé, si alguien se ha identificado con mi historia y quisiera entrar en contacto, pueden hacerlo a través del grupo, de los organizadores del simposio. No, pues no he podido contar los detalles pequeños en un video corto, pero pues a manera general contar un poquito mi caso y lo que he hecho y lo que estoy haciendo y bueno, lo que espero. Un saludo para todos.